Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a este programa. Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución en su artículo 7. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy, 19 de marzo, día de la batalla del 19 de marzo de 1844, vamos a hablar de un tema sumamente interesante que nos atañe a todos, muy especialmente a los dominicanos, que son la mayoría, que habitan en zonas urbanas. Vamos a hablar de la vecindad y la contaminación sónica. Para eso contamos con la presencia de unos invitados muy especiales que pertenecen a distintas juntas de vecinos del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo. Con ellos vamos a conversar sobre este gran problema que está afectando a los habitantes de la capital y las demás ciudades del país. El ruido, la bulla, como la gente dice, la contaminación sónica, como dice la ley, es el tema de hoy. No sin antes escuchar nuestro editorial y conocer qué hizo el defensor del pueblo durante la semana. Comencemos. Insólito. Después de ciertas edades, los seres humanos de vez en cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, o bien nos queda poca cosa nueva por ver en la vida. Uno de esos acontecimientos fue el lamentable altercado producido el pasado 11 de abril por agentes policiales destacados en el centro de retención vehicular de El Canódromo El Coco, ubicado en el Distrito Nacional. La escena dantesca, conocida por toda la población dominicana gracias a los medios de comunicación, se saldó con una serie de personas heridas y ultrajadas, tanto en su persona como en su investidura, incluyendo al propio defensor del pueblo, Pablo Ulloa, el secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, abogados, fotógrafos, periodistas y miembros de seguridad de la institución, así como amigos de la prensa que acompañaban la labor de inspección. Naturalmente que de inmediato fueron activados los procesos judiciales y disciplinarios del lugar, en cumplimiento de las leyes de la República, con el objetivo de obtener una sanción ejemplar ante esta grave situación. El Estado de Derecho se vio profundamente vulnerado con este atentado, no solo por los golpes, heridas y sustracción de equipos producidos, sino también por tratarse de un desacato monumental a la Constitución y las leyes de la República. Es un imperativo categórico señalar que el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional y extrapoder del Estado Dominicano, independiente y que se debe única y exclusivamente a la Constitución y las leyes de la República. Uno de los argumentos presentados por el personal destacado en el lugar de los hechos para obstruir la labor de inspección del Defensor del Pueblo fue que éste supuestamente debía presentarse con una orden judicial y con la autorización de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Evidentemente, se trata de un argumento inválido, debido a que las labores de inspección del Defensor del Pueblo se encuentran amparadas por el artículo 3 de la Ley 19-01
del año 2001 que crea al Defensor del Pueblo, el cual incluso faculta a este órgano constitucional a realizarla sin previo aviso. La República Dominicana en su generalidad ha mostrado una solidaridad y apoyo masivo al Defensor del Pueblo ante esta situación. Los miembros de la Administración Pública, del Ministerio Público, de la Judicatura, de los demás poderes del Estado y órganos constitucionales del Estado deben verse en el espejo del Defensor del Pueblo. Nos preguntamos, si esto le ha ocurrido al titular y su equipo de un órgano constitucional del Estado, ¿qué será de los funcionarios con menor jerarquía jurídica? O peor aún, ¿qué será del ciudadano común? Los hechos del 11 de abril no deben ni pueden repetirse en este país. La Constitución fue derogada de facto en ese momento. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como los jueces de la República no pueden dejar pasar por alto esta situación. De lo contrario, también ellos serán víctimas del desacato y la desobediencia contra sus altas dignidades públicas. Muchas gracias. 6 jóvenes con discapacidad auditiva podrán cursar el grado universitario en Unicaribe gracias a la ejecutoría del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien gestionó becas completas en esa casa de altos estudios para la matriculación de estos jóvenes. La entrega oficial fue realizada durante un encuentro en Unicaribe con los estudiantes, el Defensor del Pueblo, el canciller de la academia, el maestro José Alejandro Aybar, el rector de Unicaribe, el doctor Emilio Mínguez, y la vicerrectora ejecutiva, la doctora Somaira Cuello. De inmediato, los estudiantes fueron acompañados por el canciller Aybar al área de registro para iniciar con el proceso de inscripción. Continúan los encuentros participativos regionales para la construcción del diagnóstico del Informe Anual de Derechos Humanos 2023. La semana pasada, el encuentro fue con la sociedad civil, académica y de instituciones en representación de Santo Domingo. En el mismo participaron aproximadamente 50 ciudadanos, atentos a las próximas consultas. Seguimos empoderando a nuestros países en materia de educación de calidad. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, compartió con la ex ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, un encuentro en el que pudieron conversar sobre este aspecto tan importante para el desarrollo de la República Dominicana y de Latinoamérica. Ulloa manifestó que, como defensor del pueblo, es importante hacer que la educación sea más accesible para todos y con ello promover un cambio positivo y duradero en nuestras naciones. El Defensor del Pueblo está comprometido en continuar trabajando para crear cambios significativos en la sociedad dominicana. Y es que su titular, Pablo Ulloa, fue reconocido en el libro Grandes Dominicanos, el cual celebra la trayectoria, arduo trabajo y logros de personalidades que han dejado su huella en diferentes campos y sectores nacionales. En esta 26ª edición, el periodista y escritor Carlos T. Martínez resaltó además a otros grandes profesionales y artistas dominicanos. Sé parte de nuestro próximo curso Participación Social, Ciudadanía Responsable y Defensa de Derechos, disponible a partir del mes de abril del 2023 en modalidad online y costo totalmente gratis. Además, en este mismo mes de abril estarán disponibles los siguientes diplomados y programas: Diplomado Constitucionalización del Derecho Administrativo, Diplomado Litigio Estratégico de Interés Público, Programa Internacional Gobernanza, Defensor del Pueblo y Buena Administración. Cada uno de los programas que ofrece el Defensor del Pueblo son totalmente gratis y con una modalidad 100% en línea. Inscríbete accediendo a nuestro enlace linktr.ee/oficina de oportunidades. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre temas sumamente interesantes para todos nosotros, los habitantes de las ciudades de la República Dominicana, que es la vecindad y la contaminación sónica, es decir, las juntas de vecinos y además su rol en cuanto a la lucha contra este problema, que es un gran problema que nos está afectando. Curiosamente, es un problema silencioso. Es silencio, aunque es ruidoso, aunque es bulloso, aunque es de sonido, parece ser silencioso en las políticas públicas de la República Dominicana, que es el ruido. Estamos aquí
con una serie de distinguidos invitados que pertenecen a organizaciones de vecinos, tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo Este. Vamos a presentarnos de dónde viene, su nombre, su profesión, obviamente, y cuál es su rol en todo lo que tiene que ver con la organización vecinal, tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo. Podemos comenzar por aquí, por la izquierda. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Andiel Galván, yo soy miembro de la directiva de la Junta de Vecinos de Naco como secretario de Relaciones Públicas, y también me he involucrado, he tenido la oportunidad y hemos tenido la posibilidad de reunirnos y acercarnos a un grupo de más de 40 juntas de vecinos en el Distrito Nacional, y ya hay personas del Gran Santo Domingo que se han acercado por un motivo, por la lucha, por controlar, por sensibilizar y aplacar un poco la contaminación sónica. Yo tengo formación de comunicador social, he estudiado también ciencias políticas y políticas públicas, y bueno, desde el área vecinal hemos tratado de hacer este aporte y de involucrarnos, ¿verdad?, en este tema que es muy importante para la comunidad. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. La dama. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Rodríguez. Vengo del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Muy bien. En principio vengo como persona particular, y nos ha unido lo mismo, el ruido. De hecho, por las redes sociales que nos hemos unido sobre este tema, y hemos visto que es mejor luchar en conjunto que solo. Por eso también nos hemos motivado a formar la Junta de Vecinos Renacer del Ensanche Osama, que ya estamos a ley de muy poco, de ya estar constituido, para así tener esa fuerza de también seguir luchando juntos. Soy contadora de profesión y seguimos unidos en esta lucha en contra del ruido. Muy bien, muy bien. Bueno, me sorprende un poco que el Ensanche Osama, que es un sector emblemático de la ciudad capital, que nació con militares, y bueno, tiene sus décadas ya. Sí. Y llama la atención que ahora es que están organizando, gracias a Dios, una junta de vecinos para el sector. De este lado. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Augusto Ascensión. Vengo por parte de la Junta de Vecinos de Paraíso, Jardines del Paraíso, y mi profesión es ingeniero industrial. Vengo también a apoyar y a comentar esta lucha, esta unión que estamos haciendo en la Junta de Vecinos para aplacar ese problema silente, como tú lo dijiste, ante las instituciones públicas. Solamente estamos exigiendo que se respete nuestro derecho y sobre todo nuestra salud. Bueno, entonces tenemos aquí 3 juntas de vecinos representadas. Tenemos al Ensanche Paraíso, el Ensanche Naco, que son del Distrito Nacional, y del Ensanche Osama, que pertenece al municipio de Santo Domingo Este, que en realidad es la capital de la provincia de Santo Domingo. Exacto. Muy poca gente sabe eso. Y además de eso, es el municipio más grande. Quizás no el más grande, pero sí es el más poblado. Sí. De República Dominicana, porque Higüey, la extensión territorial de Higüey es más grande, pero muchísimo menos poblada, si no tomamos en cuenta toda esa población flotante de turistas que viene, que ya es otro tema que hay que abordar. Bueno, a nosotros nos gusta en ese programa irnos a los conceptos más básicos y los motivos de los invitados en lo que están haciendo. ¿A qué nosotros le llamamos juntas de vecinos? ¿Por qué existen las juntas de vecinos? ¿Y cuál se supone que es el rol que deberían de jugar de acuerdo a la ley y de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía? Podemos comenzar de este lado. Bueno, mira, Augusto. La Junta de Vecinos no es más que la unión, como lo dice, de los vecinos, representantes de cada uno de los problemas que viven en el día a día. Antes eran los alcantarillados que se llenaban de basura, que las inundaciones, y se fueron creando esa junta de vecinos para exigir sus derechos,
Recuerdo muy bien en los 80 cuando querían hacer grandes construcciones, la Junta de Vecinos se unían y decían, no, yo no quiero ese transformador aquí porque hace daño, porque el ingeniero, que es parte de la Junta de Vecinos, nos dio los pormenores. Entonces, también la Junta de Vecinos hace apoyo a que se cumpla la ley. Recuerden que cuando hay atracos, cuando hay incidentes, muchas veces si uno va solo, como dice la compañera aquí, no le hacen caso. Cuando tú vas con una junta de vecinos, con un apoyo atrás, entonces las instituciones ven que deben de apoyar y deben de pasar a mejor fuerza. Muy bien, eso quiere decir que las juntas de vecinos en principio tienen personería jurídica o pueden ser representadas ante algún órgano público. ¿Hay algún órgano público que las regula o no? Sí, yo puedo decir aquí en el Distrito Nacional, la Junta de Naco, en Naco ha habido juntas de vecinos, hay como 5 juntas. Y esta es la 6ª. Lo que pasa es que las demás estaban inactivas, porque una junta de vecinos tiene que realizar elecciones cada cierto tiempo para que haya legitimidad en los representantes. Entonces, en este caso, en el 2020, iniciamos un proceso ante la Alcaldía del Distrito Nacional, que tiene una dirección para junta de vecinos. Muy bien. Y ahí tú necesitas, claro, firmas de los vecinos o hacer unas elecciones. Estábamos en plena pandemia, hubo un mecanismo, pero siempre es necesario que haya un aval de los residentes, de las familias, y entonces luego se elige una plancha, se elige una directiva, y sí, es la alcaldía correspondiente la que aprueba y la que valida que ese ente que se ha conformado representa genuinamente a los vecinos. No tiene personería jurídica, pero sí es posible, claro que sí, constituirla como asociación sin fines de lucro, pero sobre todo para los gobiernos locales, es como la instancia principal donde reconoce a los ciudadanos organizados. De hecho, hay un departamento, hay un nivel de seguimiento y de evaluación de lo que hace. Se supone que uno en una junta de vecinos al principio debe hacer un diagnóstico de la situación del sector. Eso es algo que beneficia mucho a las comunidades. Nosotros en NACO lo hicimos. De hecho, de ese diagnóstico que hicimos al principio como un reglamento, ¿verdad? Como un requisito de la alcaldía, salió el ruido como parte de las 3 principales preocupaciones. De manera que eso no es solamente un requisito, sino que eso es como un mapa que te dice la ruta por donde tú debes de concentrar tus esfuerzos. Muy bien. Y Carolina, ¿y cuál es la situación real del ensanche Osama? Es decir, porque en principio se supone que los sectores tienen regidores, sí. Es decir, tienen representantes en el ayuntamiento. Hay sectores que son gigantescos, que incluso diputados son muy conocidos en esos sectores. ¿Cuál es la situación real ahora mismo del ensanche Osama en cuanto a su organización vecinal? Bueno, en el ensanche Osama hay varias juntas de vecinos, pero allá hay una distribución diferente. Se exige un mínimo, un máximo. Entonces se exige ¿mínimo, un máximo de qué? De personas, de casas, de calles. Muy bien. En nuestro caso tiene que ser 9 calles que pueden abarcar las juntas de vecinos. Entonces, por eso, el área donde yo resido no tenía la cantidad, no tenía esa junta de vecinos, y nosotros, esa cantidad de personas sí, que no teníamos ese aval, entonces nos hemos reunido para hacer nuestra junta de vecinos. Entonces lo harán ante el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ya está registrada, de hecho estamos en ONAPI también, ya nos hemos registrado en ONAPI, solamente claro, sí. Nos falta la juramentación de la directiva, como había dicho Andiel. Muy bien, bueno, muy interesante toda esta manifestación de la participación ciudadana en República Dominicana, y vamos a una breve pausa en la cual vamos a escuchar y ver nuestra cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Así es el defensor del pueblo. El Poder Judicial. El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales. Este se encarga de la administración de la justicia en toda la República Dominicana. Independencia del Poder Judicial. Las juezas y jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, responsables y están sometidos a la Constitución y a las leyes. La Suprema Corte de Justicia.
es la más alta autoridad judicial en el país. Está integrada por no menos de 16 jueces. Los jueces deben ser mayores de 35 años, ser licenciados o doctores en Derecho y haber tenido al menos 12 años de experiencia. ¿Qué es el Ministerio Público? Es el organismo que garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas y protege la seguridad de los testigos y de las personas acusadas. Igualmente, tiene como objetivo principal defender la sociedad y se encarga de la investigación de los casos. Asistencia legal gratuita. Cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a ser defendido de forma gratuita. Así concluimos este episodio sobre el Poder Judicial. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor, conversando con Carolina, con Andiel y con Augusto, que son directivos, integrantes, activistas en la materia de las juntas de vecinos, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de Santo Domingo. Y estamos conversando a propósito, mejor dicho, del tema de la contaminación sónica, del ruido, de la bulla que nosotros constantemente en esta ciudad tenemos que sufrir en todos los sectores de todas las clases sociales. No hay un solo rincón de la ciudad de Santo Domingo y del Gran Santo Domingo donde no exista este problema, que a mi juicio es un problema más cultural que otra cosa. Así es. Andiel, cuando nosotros hablamos de contaminación sónica, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Y cuáles son? ¿Y por qué es un problema? ¿Por qué es un problema para que la gente nos entienda y sobre todo los ruidosos que nos están escuchando? Sí. Y si nos están escuchando a muy alto volumen, por favor, bájenlo también porque ese es el tema, ¿verdad? Claro. El ruido. ¿Qué es la contaminación sónica y por qué representa un problema sobre el cual hay que trabajar? Sí. Según la ley de medio ambiente, la 6400, el ruido, la contaminación sónica, no es más que un sonido que de manera prolongada o de manera puntual afecta la salud de la gente o la calidad de vida o los ecosistemas. O sea, es tan simple como eso. No importa la fuente de origen, una fuente que puede ser una persona o puede ser una máquina o puede ser una bocina. En el momento en que sobrepasa algunos niveles, ya se convierte en dañino para la salud. Por eso es importante. No es un asunto de comodidad, un asunto de lujo, de sensibilidad, es que afecta a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unas mediciones de decibeles tope. En el día se permite, sin hacer daño a la salud, un ruido que no sobrepase los 65 decibeles. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Y en la noche, hasta 55 decibeles. Ese es un parámetro estándar internacional, pero la normativa ambiental dominicana del año 2003 de medio ambiente también de alguna manera se ciñe a ese estándar. Y de noche hay en la mayor parte de los territorios en el país no debe sobrepasar los 50-55 decibeles de noche, no debe sobrepasar. Hay zonas de tolerancia, como zonas de tranquilidad, perdón, me estoy yendo al otro lado, zonas de tranquilidad como iglesias, escuelas, hospitales,
donde no debe haber ruido. Cementerios también, por ejemplo. No sé. Bibliotecas. No, pues se supone que en el cementerio hay que hacer silencio. Y de hecho, Sí. todos los cementerios se caracterizan por eso. Sí. Incluso aquí en Santo Domingo. Sí, claro. Los gobiernos locales, el Ministerio de Medio Ambiente deciden cuáles son esas zonas de tranquilidad, pero de hecho no se permite ruido. No es que hay hasta 55, es que hay zonas donde no se permite. Muy bien. En el día, por un asunto de la vida de la ciudad, de la industria, pues hay zonas donde se puede permitir hasta 70 decibeles, pero ya estamos hablando de que ese tipo de ruidos prolongados afectan gravemente a la salud. Ya más de 70, eso es algo que ya le hace daño. Ujú. Bueno, y como bien mencionaste, Andiel, también afecta a los elementos bióticos, es decir, no es solamente un tema del ser humano, también un tema de los animales, Correcto. un tema de toda la biodiversidad en un sitio. Entonces, realmente lo que se busca con eso es proteger un derecho fundamental que es el medio ambiente sano, que de acuerdo a la mayor parte de la doctrina es un desprendimiento del derecho a la vida. Es decir, cuando nosotros no tenemos un medio ambiente sano, entonces lo que estamos es en presencia de una situación que va contra la vida misma. ¿Cuál es la situación del ruido, sobre todo en Santo Domingo Este, pero sobre todo en el ensanche Osama? ¿Cuáles son los principales productores o emisores de estos ruidos altos en la zona, Carolina? Sí, mayormente son los negocios de expendio de bebida, los drink, discotecas, que en un principio estuvieron abiertos, luego le pusieron su aislamiento acústico, pero luego vino como una ola de que todo abrieron terrazas. Tienen una parte cerrada, pero cuando usted pasa mayormente por la avenida Venezuela, usted va a encontrar que la mayoría tienen sus terrazas abiertas y ahí no hay forma de que el ruido se le quede en su área, sino mayormente tenemos ese problema. O sea, el principal problema es el ruido viene de centros de recreación. Exactamente. Augusto, en el Distrito Nacional, ¿cuáles son los principales emisores de los dolores de cabeza en materia de contaminación sónica? Bueno, ahí puedo decirte, igual que Carmen, son los restaurantes y bares que tienen terraza al aire libre. Tienen unos permisos especiales que hoy en día yo te pongo, por ejemplo, un restaurante que tengo cuatro parqueos al frente. Pero en la pandemia, como tenía mucha gente, cogí mi parqueo y hice una terraza. Entonces ahí yo tengo música en vivo, pero no tengo parqueo, pero tengo música en vivo, entre dos torres. Por darte un ejemplo. Otro problema que es inmenso aquí, la plaza universitaria. La plaza universitaria está llena de bares abajo, donde tú puedes entrar a los videos de los vecinos, y ahí la bulla es increíble. Bueno, de hecho hubo una intervención del magistrado Francisco Contreras, que es precisamente el procurador especial de medio ambiente. Hubo una intervención recientemente. Sí, eso se hizo por las constantes denuncias de todos los sectores que estaban alrededor de la plaza universitaria. Pero por decirte otro problema, son los colmados. Y quiero que entiendan, la Junta de Vecinos no está en contra del negocio, es que respeten la ley. Tú dices un colmado, perfecto, pero tú tienes un colmado que te abre en una esquina y lo menos que tiene es provisiones. Lo que más tiene es alcohol, bebidas alcohólicas y juego de dominó a altas horas de la noche, y dicen, bueno, yo tengo mi negocio. Pero a eso tú le sumas 6, 7, 8 motores de delivery que no tienen mofle, que salen por las aceras, por las calles, entran a las casas, entran a los residenciales a todas horas, hasta las 12 de la noche llegan. Entonces, cuando tú ves ese tipo de negocio que las instituciones no fiscalizan, vamos a decir así, o no le dan la supervisión por falta de inspectores, porque eso quiero decirte claro y que el ayuntamiento lo sepa. No, yo no puedo porque no tengo inspectores. Eso es lo que te dicen. Pero tienen un presupuesto que debe de tener inspectores. Muy bien. Bueno, Augusto mencionó algo muy importante, que es el tema de los mufflers, ¿verdad? De los escapes. También hay un problema importante con los vehículos de motor y con las industrias. La provincia de Santo Domingo es la más industrializada del país. Al parecer, las industrias se controlan de alguna u otra forma. Pero, Andiel, con respecto al tema del tránsito,
eso también está en la mira de todo lo que tiene que ver con la organización Vecinos contra el Ruido. Es decir, porque, por ejemplo, en Naco, la Roberto Pastoriza, no sé quién es la persona, pero todos los días esa persona, no sé en qué vehículo es, pero me imagino que es un vehículo de alta gama, como dice la gente, con un bendito ruido, ya sea en la Roberto o en la 27. Y en la pandemia, cuando había un gran encierro, sobre todo en el Distrito Nacional, eso era corriendo carro para arriba y para abajo con un ruido estruendoso. Es decir, eso no forma parte también del problema, y las instituciones que tienen que ver con el tránsito también tienen un rol en este tema. Claro, como han mencionado mis compañeros, aquí nosotros estamos, digamos que atacando todo tipo de ruido, no importa la fuente. Y dentro de todo ese tipo de ruido están lo de los vehículos de motor, que pueden ser motocicletas que le quitan el mofle para que suenen, o carros que le ponen unos resonadores que al final generan muchísima contaminación sónica. En ese caso, se trata de un ruido andante, ahí interviene lo que es la DGCET, pero eso está previsto, eso está prohibido por la ley de movilidad y tránsito, modificar los vehículos para que hagan más ruido, eso está prohibido, por eso hay un tema ahí con las bocinas. Eso está prohibido en la ley de tránsito. En la ley de tránsito, sí. Por aquí nosotros tenemos muchos vehículos, sobre todo en Santo Domingo, en Baní, los he visto, en Santiago. Es increíble la cantidad de vehículos que lo han preparado para que hagan ruido. Es decir... O sea, no lo preparan para que sea más eficiente desde el punto de vista de la contaminación, no, es para que hagan más ruido. Es decir, se puede, los vehículos no deberían de modificarse, según la ley, pero lo que se persigue es el delito cuando está encendido. Es un tema ahí complicado, porque al final usted lo tiene ahí, pero se supone que si tiene la instalación es para usarlo. Claro. Eso hace que sea un poquito más difícil la persecución, pero sí, esa fuente de ruido y otras podríamos continuar detallándolas porque hay más. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y como dijimos al principio, hoy 19 de marzo conmemoramos y celebramos la victoria en la batalla del 19 de marzo de 1844 en los alrededores de lo que hoy llamamos Asua de Compostela. No fue la primera, pero sí una de las primeras batallas que reafirmó la independencia proclamada el día 27 de febrero del año 1844. Vamos a escuchar esa cápsula preparada por nuestra compañera Corina Rosario. Adelante. La batalla del 19 de marzo o batalla de Asua fue la primera gran batalla en defensa de la República Dominicana contra el ejército haitiano y se libró el 19 de marzo de 1844. Una fuerza de 2.500 soldados dominicanos derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano encabezados por el general Suffront. Pero antes de llegar a esta gran victoria, las tropas del general haitiano Suffront avanzaron hacia Asua, enfrentándose en el paso de la Jicotea con los dominicanos, comandados por Manuel Mora. Las tropas de Gerard pasaron por los Jovillos persiguiendo a Luis Álvarez, pero las tropas dominicanas del general Lucas Díaz, apostadas en el paso del Jura, atacaron al ejército haitiano. Al entrar las tropas haitianas a San Juan, fueron enfrentadas por José del Carmen García, Francisco Soñé, Lucas Díaz y John S. Ara, y desalojándolas del río Jura. El mismo día 19, las fuerzas del jefe haitiano Tomás Héctor entraron en Asua y la encontraron desierta, pero el ataque fue rechazado por los dominicanos. Los haitianos atacaron por el camino de los Conucos. Allí fueron enfrentados por Matías de Vargas, José Lejer y Feliciano Martínez. En la comunidad del Barro, el ejército haitiano combatió contra las tropas de Duvergé y luego fueron enfrentados por Nicolás Mañón en el Cerro de Roselí. El ataque provocó la huida de los invasores de nuevo hacia el río Jura. El día 19, los dominicanos se retiraron a Sabanabuey. Los soldados de Suffront fueron detenidos en la Jicotea. Reiniciaron su marcha el día 20 para unirse a las tropas de Gerard. El 19 de marzo, las tropas dominicanas estaban posicionadas en puntos estratégicos en la ciudad de Asua, conformadas por 2.500 soldados, entre los que había heteros y monteros, que formaban el ejército de Pedro Santana. Entre estos soldados se hallaban jóvenes asuanos que habían sido entrenados por Antonio Duvergé y Francisco Soñé. Las tropas
criollas estaban repartidas entre el Camino del Barro, donde se encontraban la fusilería azuana comandada por el capitán Vicente Noble, en la Loma de Resolí, 200 hombres al mando de Nicolás Mañón. En el centro de la villa había 2 cañones, uno manejado por Francisco Soñé y otro por José del Carmen García. Camino a los Conucos y las Clavelinas se encontraba una fuerza de artillería comandada por Matías de Vargas, José Leger y Francisco Martínez. Al ser decapitado el comandante haitiano Vicent John de Gales por estos comandantes, sus tropas se desplegaron en desorden por falta de jefe. Pero poco después, las tropas haitianas que avanzaban por el Camino del Barro fueron sorprendidos por el contingente de azuanos, quienes, apoyados por la fusilería de Nicolás Mañón, se lanzaron a un salto de machete que sembró el terror y la muerte. Así es el defensor del pueblo. Estamos de regreso aquí en Así es el Defensor, conversando con Carolina Rodríguez, con Andiel Galván y con Augusto Sención, quienes son precisamente dirigentes de juntas de vecinos, tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo Este. Andiel, nosotros estábamos conversando antes de irnos a la pausa de otras fuentes de contaminación sónica, como es el caso de vehículos de motor. Hablábamos de las carreras también, que son ilegales y hay consecuencias para eso y son motivo de muertes incluso. Nosotros conocemos casos muy famosos, claro, sobre todo en la Lincoln, que gente que ha muerto en eso. Unos vehículos que parecen que tienen turbinas de aviones, una cosa impresionante. Ahora bien, ¿cuáles son las principales normas? Porque a veces nosotros hablamos, bueno, esto es un problema, pero realmente el Estado Dominicano y los ayuntamientos han intentado regular de alguna u otra forma este problema. Sí, hay todo un marco normativo que protege y que penaliza la contaminación sónica en República Dominicana. Empezando por la Constitución de la República. En su artículo 67, el Estado debe prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente. Luego la ley 9019, que modifica la ley 287-04 sobre ruido. Ahí detalla desde todas las fuentes de ruido las penas que aplica y cómo proceder. También la ley de medio ambiente. ¿Incluye prisión? Claro que sí. Claro que sí. Incautación, multas y clausura temporal o definitiva del comercio, en caso que sea un comercio. Pero si es una persona y ya se han agotado todos los pasos, claro que es prisión, porque es un delito ambiental. Claro que sí. También entonces la ley de medio ambiente, la ley de salud pública, tiene un apartado sobre ruido, porque el ruido afecta a la salud, afecta el rendimiento, afecta la capacidad auditiva, afecta el sueño. Eso es realmente un atentado a la salud. Es la ley 42-01, que mucha gente se lo sabe por los anuncios. Por los anuncios. También está la norma ambiental para la protección contra los ruidos del año 2003 de medio ambiente, que especifica los decibeles permitidos. Eso no es de manera arbitraria, que si por qué 55-65. Hay una norma ambiental que es la que está vigente y es el estándar para eso. También está la ley de municipios, que llama a proteger el medio ambiente, a proteger a prevenir la contaminación. Y en el caso del gobierno local, por lo menos en el caso del Distrito Nacional, hay una ordenanza del año 2011 sobre prevención y control del ruido, donde dice exactamente, reconoce que la contaminación sónica es un problema. De hecho, en el año 2011, cuando se hizo el informe técnico para esa ordenanza, vimos que el promedio de las mediciones que hicieron en las 3 circunscripciones del Distrito Nacional rondaba los 80 decibeles. Ellos hicieron mediciones en colmadones, en plazas, en diferentes centros y eso. Y ahí desde hace ya una década, por lo menos en el distrito, se reconoció que la contaminación sónica era una preocupación e inclusive el gobierno local tiene una herramienta normativa para actuar. Muy bien, bueno, para los que nos están viendo y nos escuchan también, recordemos que las ordenanzas son las normas que emiten los ayuntamientos, es decir, el Consejo de Regidores es el órgano legislativo del municipio y esa ley, entre comillas, del municipio se le llama ordenanza, de manera tal que tenemos constitución, tenemos leyes que son de aplicación nacional, decretos y reglamentos también de aplicación nacional, y tenemos ordenanzas que son normas de aplicación de nivel municipal.
Es decir, que las ordenanzas del distrito no necesariamente son aplicables en otros municipios, como por ejemplo Santo Domingo Este, que aquí lo tenemos representado. Carolina, en Santo Domingo Este, ¿cuál es la situación con respecto al, en general, no solamente al Sánchez Osama, la situación de la autoridad municipal con respecto al ruido? Es decir, hay una guardia municipal, hay una policía municipal, existen ordenanzas, hay un departamento o algo en Santo Domingo Este con respecto a este tema. Tenemos entendido, no lo hemos visto accionar en nuestra área, pero tenemos entendido que hay una mesa comunitaria que se reúne una vez al mes con las juntas de vecinos, y ahí las juntas de vecinos exponen los diferentes problemas que tiene su área, y sí, hay personas que se dedican a escuchar esa problemática. Pero como en nuestro caso, todavía hasta el momento no hemos visto que ha accionado. Entonces parece que de una forma u otra hay que buscar ayuda por otros lados, aunque estén ahí, pero no accionan en el momento que deben hacerlo. Muy bien, Augusto. La Policía Nacional tiene, o se supone que tiene, una dirección. Anteriormente era un departamento, pero mucho más anteriormente había otro organismo interno que se llamaba Radio Patrulla. Esa es de la época cuando usaban cepillos y la Doña Bella. Y cacos negros y ese tipo de cosas. Se le decía Radio Patrulla. Y entonces eran ellos los que resolvían la situación. Pero tenemos que entender algo. Hay un código procesal penal que la policía no puede actuar al margen del Ministerio Público a la hora de arrestar personas y enfrentar problemas de este tipo. La Policía Nacional, ¿cuál es su nivel o cuál ha sido el nivel de respuesta con respecto a este tema? Porque dicen que hay que llamar al 911, es decir, al 911, y vemos que, bueno, en algunas ocasiones se responde y no se responde. ¿Cuál es la situación con respecto a al ruido de la Policía Nacional? Qué bueno que traes este tema, y es bueno para que los oyentes y demás entiendan. La policía tenía un departamento antirruido con personas tecnificadas en eso, pero hubo un inconveniente y ese departamento se disolvió. Luego, con la presión, volvieron a armarlo, pero con un personal que no estaba técnicamente habilitado, ¿no? Y se había unido al 911, se interconectaban. Tú no llamabas a la policía, tú llamabas al 911 y el 911 te reconectaba con ese departamento. Hoy en día eso no es así ya. Hace 3 meses, 4 meses, sí era así. O sea, había un departamento con personas que eran la policía normal, como tú decías, Radio Patrulla, que rondaba la zona o rondaban ciertos sectores. Entonces, tú llamabas al 911 y el 911 lo mandaban a esa patrulla de ese horario. ¿Qué pasa? Que tú le estabas agregando otro problema más, aparte de el accidente, el asesinato, o sea, el día a día de los problemas que ellos tienen. Entonces, no podían con tantas cosas. Bueno, así es. Y bueno, uno de los principales problemas y eso lo sabemos, lo que hemos sido funcionarios públicos, hay un tema de prioridades. Claro. Entonces, por eso es que se crean instituciones especializadas, porque hay cosas que no parecen prioritarias o son menos urgentes, pero hay que atenderlas porque la ley lo dice y porque realmente hay una necesidad. Es decir, cuando usted mezcla robo, asesinato, homicidio, colmadón, violaciones, etcétera, etcétera, todo lo que pueda ocurrir con ruido, entonces un policía normal diría, bueno, aquí yo le voy a dar prioridad. Al asesinato, al homicidio, al robo o a una persona que tiene un radio subido en alto volumen. Entonces ahí es que está el problema. O precisamente. O depende de quién. Ya ese es otro tema. Bueno, Andiel, el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la República, ¿ha dado o tiene alguna respuesta institucional para el tema del ruido en República Dominicana? Sí. Nosotros como grupo de juntas contra el ruido hemos hecho un recorrido institucional desde el Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldía, Policía Nacional, Ministerio de Interior, Procuraduría Ambiental. En la Procuraduría Ambiental, que dirige el magistrado Francisco Contreras,
desde hace unos meses hemos establecido una relación de trabajo, de colaboración, porque ellos sí tienen conciencia del daño que hace el ruido a la salud y a la población, y sí nos han abierto la institución para atender nuestras denuncias. En enero de este año hemos depositado casi 60 denuncias de ruido en 12 sectores del Distrito Nacional, y eso está siguiendo su curso de crearla en el sistema, hacer inspecciones técnicas, medir los decibeles, luego buscar la citación, la conciliación y luego judicialización. Eso está en proceso. Esa es una instancia del Ministerio Público que sí entiende la gravedad del problema, con recursos limitados, que tiene también que atender la deforestación, que tiene que atender los incendios, que tiene que atender la extracción de materiales en ríos y eso, pero que tiene un compromiso, es lo que hemos visto, para ayudar a la población y colaborar en la persecución de la contaminación sónica electroambiental. Así que eso es una institución que de hecho aprovechamos, claro, el espacio para informarle a la gente que es muy fácil ir a la Procuraduría Ambiental, ya sea en Gascue, en la calle Pasteur, o en cualquiera de las sedes en otras provincias, y hacer una denuncia. Usted con su cédula describe el ruido y la Procuraduría puede actuar, ya sea por oficio, porque el ruido es de orden público, o ya sea que usted figure. Es decir, porque a veces ese es un tema que de manera anónima es más conveniente por un tema de que no se identifique, ¿verdad?, el denunciante, pero la Procuraduría Ambiental es una instancia que nosotros recomendamos a la población. Así es, y bueno, el anonimato es algo muy importante en la denuncia de los crímenes y delitos en República Dominicana, y en ese caso uno diría, bueno, el ruido, ¿por qué hacerlo eso? Bueno, lo que pasa es que el perfil psicológico de una persona que provoca esas situaciones de manera continua es una persona muy mal educada, es una persona que sabe que está violando la ley, y normalmente son personas agresivas, es decir, antisociales. Eso es lo que son. Y bueno, vamos a una breve pausa y vamos a escuchar unas cápsulas de 90 segundos sobre deberes y derechos que las ha preparado directamente nuestro titular, el defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa. Adelante. Todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, sin importar sus circunstancias. En este próximo capítulo de Derechos y Deberes en 90 segundos, hablaremos sobre este derecho y lo que hacemos desde el Defensor del Pueblo para lograr su aplicación. La dignidad humana está en nuestra Constitución en el artículo 38. En la misma se hablan de dos aspectos que son sumamente importantes que podamos hablar hoy en Derechos y Deberes en 90 segundos. El primer aspecto que quiero plantearles, que nuestro Estado justamente se fundamenta en el respeto a la dignidad humana de las personas. Y el segundo, que el respeto y protección de la dignidad es una responsabilidad esencial de los poderes públicos constituidos. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué es la dignidad humana? La gente se refiere a la dignidad humana cuando hablan de ciertos valores o derechos de las personas. Se trata justamente de reconocer a las personas basadas en el simple hecho de que es un ser. En la historia de la humanidad hemos visto atrocidades, la esclavitud de pueblos por su color de piel, condiciones inhumanas de trabajo a aquellas personas con escasos recursos, la segregación social de grupos religiosos. Estos son algunos de los pocos ejemplos que hemos querido tomar para que podamos representar las situaciones en las que ciertos grupos fueron privados de una vida digna. Al asumir como defensor del pueblo de la República Dominicana nuestro compromiso de crear un órgano constitucional que respete la dignidad humana, tanto de los colaboradores como de las colaboradoras, ha sido parte del sello de la gestión. Hemos atraído a grupos que normalmente eran excluidos para que puedan sentir ese apoyo en el defensor del pueblo. Te invito a que sigas las cuentas @Pablo Enrique Ulloa, tanto en TikTok como en Instagram, pero además que puedas acceder a la playlist en Spotify de Derechos y Deberes en 90 segundos. Te espero. Estamos de vuelta en Así es el Defensor con un interesantísimo tema, porque tenemos interesantísimos invitados en la tarde de hoy sobre las juntas de vecinos y su lucha contra
el ruido en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Augusto, bueno, antes de eso señalar que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente ha sido una gran aliada, en general la Procuraduría General de la República, una gran aliada del Defensor del Pueblo. Incluso han venido en varias ocasiones aquí a hablar sobre materia de ese derecho, porque la gente habla del derecho ambiental. Bueno, pero el derecho ambiental está para intentar proteger y defender un derecho fundamental, un derecho humano muy específico que se llama el derecho fundamental de derecho humano al medio ambiente sano, así que se llama, que es un desprendimiento del derecho a la vida. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es una lucha por la vida realmente. Augusto, ¿cuál ha sido tu experiencia como directivo de Junta de Vecinos abordando el tema del ruido ante las instituciones del Estado llamadas a resolver este problema tanto gubernamental como a nivel municipal? Bueno, mira, ahí mi experiencia no ha sido buena. Como te comenté, vengo de parte de la Junta de Vecinos de Paraíso y ahí se han instalado una serie de negocios las cuales no cumplen ninguno de los requisitos para hacer negocio. O sea, tenemos negocios, instalaciones que están al aire libre, con musicones, al lado de residencias, al lado de viviendas, que contaminan no solamente sonórico, sino con olores, con violaciones de uso de espacio público. Yo tengo desde 2018 yendo al ayuntamiento, ha pasado ya 2 partidos por ahí y no hemos tenido la respuesta que deberíamos tener. ¿Por qué te digo que no hemos tenido? Porque siempre vienen con una excusa. Las excusas, que yo no tengo inspectores, que tengo que esperar la orden de un juez, que yo no puedo... Pero entonces, ¿para qué estás? O sea, ¿quién le da el permiso? ¿Quién le da la autorización de construir eso ahí? Yo vengo y hago Juan de los Palotes, tengo dinero, compré esto y tiré para arriba. Pero no me molesta que yo esté molestando a otra persona, aún teniendo inspectores que no están, vamos a decir, capacitados o que no van por falta de... Bueno, precisamente para eso existe en realidad uno de los motivos por los cuales nació el Defensor del Pueblo, el Ombudsman, el Ombudsperson, como se le llama ahora, sobre todo en Europa y en América Latina, es precisamente el monitoreo de la administración pública, es decir, los niveles de respuesta que hace la administración pública, y es bueno que la Junta de Vecinos, bueno, pues vean al Defensor del Pueblo, a su titular Pablo Ulloa, a los adjuntos, a los suplentes y todo el equipo, la Secretaría General de la institución, como un gran aliado, porque para eso es. Claro. Es decir, el Defensor del Pueblo existe para presionar a que la administración pública llegue al nivel que nosotros deseamos de lo que llamamos la buena administración pública, que es realmente una administración que responde a las necesidades de la ciudadanía. Y bueno, Carolina y Andiel, ¿cuáles son o qué pueden ver ustedes como soluciones a esto? Más allá, bueno, que se cumpla la ley. Bueno, es algo muy, muy fácil de decir. Incluso he visto personas que dicen eso y creen que es muy fácil decir eso. O sea, ¿hay algún tipo de, o han ideado soluciones, han intentado llevar soluciones, conciliaciones a las instituciones públicas? Andiel, Carolina. Sí, yo podría decir, sí, nosotros estamos, claro, sensibilizando autoridades, sensibilizando a juntas de vecinos, ciudadanos, sobre este problema que nos afecta a nuestra salud, que afecta a la convivencia pacífica. Pero nosotros tenemos también propuestas y nosotros vemos que hay una gran oportunidad de prevenir la contaminación sónica desde los gobiernos locales, sea alcaldías o distritos municipales. Quien ordena el territorio tiene una gran oportunidad de prevenir conflictos de este tipo, porque aquí lo que estamos hablando es de, sobre todo, zonas mixtas, por el crecimiento que han tenido nuestras ciudades, donde ya no solamente hay o instituciones o residencias, sino que ya hay comercios, residencias, escuelas, hospitales, y se va densificando, ¿verdad?, la ciudad. Pero hay que tener muy claro ese criterio ambiental y ese criterio de lo que es nocivo para la salud a la hora de usted aprobar un uso de suelo. Concretamente,
el gobierno local tiene una gran oportunidad o tiene mucho que ver con la solución a la contaminación sónica. Porque si ya, por ejemplo, poniendo el caso de una calle donde hay una residencia, torres residenciales, como pasa en Paraíso, como pasa en Sancho Sama, ¿cómo se le otorga un permiso a un bar, terraza, car wash? Y no tenemos nada en contra de ese tipo de comercio. De hecho, podemos ser clientes sin ningún inconveniente. Pero el tema es que cómo en ese lugar se le da el permiso para operar a un negocio así, que va a tener música en vivo, que va a tener no una música ambiental, sino unas bocinas que son muy potentes, todo eso. Y quien tiene que dar ese permiso es la autoridad municipal. Entonces, en la medida en que esa autoridad niegue el permiso, dice, no, tú vas a tener tu negocio, pero tú lo vas a tener en esta esquina o tú lo vas a tener en una zona más retirada, pues ya ahí se está previniendo el problema. O si tú vas a abrir tu negocio, tu restaurante, tú no puedes tener música en vivo en la terraza, tú la puedes tener adentro, pero tú tienes que insonorizar tus paredes, tú tienes que insonorizar tus cristales, tú tienes que tener doble puerta. Hay toda una gama de soluciones técnicas para prevenir, ¿para qué? Para poder convivir el comercio que brinda un servicio a esa comunidad de proximidad y los residentes. Entonces ahí vemos nosotros una gran oportunidad de que los gobiernos locales entren en esta conversación y tomen ese instrumento que tienen, que es el uso de suelo, y aquellos negocios que no tienen uso de suelo, no, porque es que esos negocios operan. Pero estábamos en Ciudad Colonial recientemente en una charla sobre ruido y nos dice una autoridad, es que la mayoría de esos negocios no tienen permiso de uso de suelo. Bueno, pero entonces la ley está para aplicarla. Entonces, si no tiene permiso de uso de suelo, fiscalizarlo. Y hay una cantidad también de sanciones para eso, para que se regularicen. Pero si la autoridad impositiva detecta que hay un negocio, una empresa grande que está operando alegremente y no cumple con sus tributos, ¿qué hace la autoridad? La autoridad los regulariza. Y así pasa. Entonces, ahí vemos en los gobiernos locales una gran oportunidad. Bueno, Carolina, y soluciones para Santo Domingo Este, que veo que es un municipio muy pujante, sí. Tiene muchos negocios, tiene también muchos templos, sí. Eso es así también, que también generan sus ruidos, sí. Y a veces, decía uno de los próceres mexicanos, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. Entonces, ¿qué soluciones podemos aplicar específicamente al ensanche Osama y también al municipio de Santo Domingo? Sí, en principio también abogamos por el uso de suelo especialmente. De fondo aquí hay un tema de uso de suelo. Sí, de uso de suelo. Sí. Eso es muy importante. En el ensanche Osama, un lugar residencial, tenemos ese problema. Cualquiera viene de repente frente a un edificio, ya hay un negocio de este tipo. Entonces no fueron ellos que vinieron y se pusieron así simplemente. Necesitaban el permiso y están ahí. También hay algo que es la educación ciudadana. Usted acaba de decir una parte muy importante, el respeto al derecho ajeno. Y nosotros nos hemos olvidado de esa parte que nosotros debemos tener. No debemos hacerle al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Así es. Entonces también se está usando algo. Yo estoy en mi propiedad. Esto es propiedad privada, pero el ruido no conoce de propiedad privada. Entonces esas son cosas que la educación ciudadana no conoce nada de eso. Entonces la educación ciudadana es primordial, pero también se necesita que las autoridades hagan cumplir las leyes y que pongan las sanciones correspondientes, y volvemos y decimos, no estamos en contra de ningún negocio, sino en contra del ruido, porque tenemos derecho a la paz. Como ellos tienen derecho al gozo, al party, nosotros tenemos derecho a la paz, y eso es lo que abogamos. Así es, y bueno, usted mencionó algo muy importante, que es el tema de la educación ciudadana, la ciudadanía responsable, que es precisamente uno de los pilares del Defensor del Pueblo, y que realmente este programa se incardina dentro de ese eje que es precisamente la educación ciudadana, la ciudadanía responsable. Yo pienso que en el fondo, aparte de un tema de normativa territorial, aparte de un tema de normativa sónica, de orden público, porque de seguridad pública, porque este problema genera fricciones y riñas entre ciudadanos. Y sabrá Dios cuántos homicidios y asesinatos y gente ya desesperada por situaciones como esta degenera en una situación ya mucho peor a nivel penal. Yo pienso que las autoridades educativas tienen una labor muy importante en esta materia desde el niño. Desde el niño. Ahí es que comienza la nueva república.
desde el niño, un niño que esté educado para vivir y convivir en sociedad. Y bueno, hemos llegado hasta el final. Gracias por sus interesantísimas conclusiones. Andiel, Carolina, Augusto, les deseamos muchos éxitos en toda su labor, especialmente contra el ruido y todo lo que tiene que ver con la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos son una especie de primera instancia al cual el ciudadano puede acceder a lo que son las protecciones y las prestaciones de los servicios que el Estado debería de proveer a la ciudadanía. Y bueno, hemos llegado hasta el final. Les deseamos un feliz resto de la tarde y una semana llena de dicha y llena de mucho provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.